Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Crónicas, capítulo 24. Sacerdotes para servir en el templo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, hoy venimos a alabarte y glorificarte, que tus bondades son muchas sobre la tierra y tu cuidado especial por nosotros. Hoy pedimos la presencia de tu Espíritu en el estudio de tu palabra. Necesitamos que nos des sabiduría y entendimiento para comprender tu voluntad. Gracias, Señor, por escucharnos, pues elevamos esta oración en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. David no solo ha preparado todos los elementos necesarios para la edificación del templo, sino que también ha organizado los diversos trabajos de los levitas y sacerdotes que deben ahora adaptarse a esta nueva realidad. El capítulo 24 de Primero de Crónicas describe la organización de los sacerdotes en 24 clases y además recapitula las clases de los levitas que se describieron en el capítulo anterior. Estudiemos los versículos 1 y 2. Los hijos de Aarón fueron también distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Pero como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, sin haber tenido hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Recordemos que la tribu de Leví quedó apartada para el servicio del santuario, pero la familia de Aarón son los sacerdotes. Ellos fueron apartados para el ofrecimiento de los holocaustos y quemar incienso ante el Señor. Como el número de los sacerdotes era alto, fueron organizados en 24 grupos, cada uno de los cuales entraba en un turno de funciones durante una semana. Los hijos de Aarón fueron Nadab y Abiú. Estos fueron los hijos que le murieron cuando osadamente se presentaron al Señor ofreciendo fuego extraño. Leamos Levítico capítulo 10 versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ello fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. Al parecer ellos estaban embriagados cuando vinieron a ofrecer incienso ante el Señor y tomaron un fuego extraño, es decir, pasaron por alto las indicaciones del Señor con respecto al fuego que debían poner en el incensario, y entonces el Señor no aceptó su ofrenda extraña y por la profanación del templo murieron para dar una lección de santidad. Debido a esto, el sacerdocio lo ejerció Eleazar e Itamar. Sigamos estudiando los versículos 3 al 6. David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por turnos en el ministerio. Como entre los hijos de Eleazar habían varones principales, que entre los hijos de Itamar les repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 jefes de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Los repartieron pues por suerte unos y otros, porque tanto entre los hijos de Eleazar como entre los hijos de Itamar hubo principales del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar.
David asignó los cargos con la ayuda de dos representantes de los descendientes de Eleazar e Itamar. Sadoc era descendiente de Eleazar y Ahimelech era descendiente de Itamar. Estos fueron divididos en grupos, pero como había algo interesante, los hijos de Eleazar eran más que los hijos de Itamar y eran conocidos como los varones principales. La división dependía de los que encabezaban las diferentes familias y no de los miembros individuales de ellas. Los hijos de Eleazar fueron 16 jefes y los hijos de Itamar fueron 8, lo que nos daba 24 jefes o 24 grupos. Entonces dice que se echaron suertes para determinar el orden en que debían servir los sacerdotes. Se los llama príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Las dos clases de príncipes aquí mencionadas implicaban funciones religiosas de la más elevada jerarquía, sacerdotes principales. Los términos pueden ser prácticamente sinónimos, o el último puede indicar sumos sacerdotes. De ambas casas habían procedido dirigentes religiosos de primera categoría. Ahora, los cargos le fueron asignados por sorteo, a fin de que no se mostrara preferencia por ningún lado. En ese caso, el escriba Semaías era el encargado de anotar los resultados de esa especie de sorteo para determinar el turno de cada uno y de la misma manera en qué semana le correspondería el trabajo. De esta manera, todos tenían la oportunidad de servir en el templo. La lista de los 24 principales y el orden de los turnos aparece en los versículos 7 al 18. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Jupán, la decimocuarta a Jezebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Esir, la decimoctava a Afses, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Jamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías. Lo que entendemos de estos grupos formados es que incluso se establecen después del exilio babilónico y se extienden hasta la época de Cristo. La función de ellos era por 2 periodos semanales anualmente y en algunas oportunidades servían un mes. El resto del tiempo ministraban al pueblo en sus propias poblaciones. Leamos el versículo 19. Estos fueron distribuidos para su ministerio para que entraran en la casa de Jehová según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Durante esa semana se turnaban también las familias correspondientes para ofrecer el incienso en la mañana o en la tarde a la hora del sacrificio vespertino o matutino. Recordemos que esa fue la experiencia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que en suerte le tocó un día ofrecer incienso en el altar, al frente del lugar santísimo. Entonces viene una segunda enumeración de levitas, los versículos 20 al 31. El propósito de esta segunda enumeración puede ser para designar a los que encabezaban las familias en un tiempo diferente. La lista comienza con los coatitas, pero omite a los gersonitas. Leamos estos versículos. Estos son los otros hijos de Leví: Subael, de los hijos de Amram, de los hijos de Subael, Gedeías, de los hijos de Rehabaías, Isías, el jefe, de los Isharitas, Selemot, de los hijos de Selemot, Jahat, de los hijos de Hebrón, Jerías,
el jefe, el segundo, Amarías, el tercero, Jaasiel, el cuarto, Jecamán, hijo de Uziel, Micaía, e hijo de Micaía, Samir, hermano de Micaía, Isías, e hijo de Isías, Zacarías. Los hijos de Merari, Mali y Musi, hijo de Jaasías, Beno. Los hijos de Merari por Jaasías, Beno, Soam, Zacur e Ibri. Y de Mali, Eleazar, quien no tuvo hijos, hijo de Cis, Jerameel. Los hijos de Musi, Mali, Edar y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suertes como sus hermanos los hijos de Aarón, delante del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, siendo tratados el principal de los padres igualmente que el menor de los hermanos. Cada uno de ellos tenía una función importante en el servicio del templo. Las casas levíticas enumeradas echaron suertes en los mismos términos que las familias mayores que no tuvieron ventajas sobre ellas. El mismo método se aplicó tanto a las ramas más recientes como a las más antiguas de los levitas. Apreciados amigos y hermanos, el Señor tiene en cuenta a cada uno de sus hijos y les asigna una labor en su obra. Todos tenemos una tarea especial que nadie puede hacer por nosotros. Esta tarea no la podemos delegar. Nosotros mismos tenemos que cumplirla. Por eso la invitación de hoy es: trabajar para el Señor es el privilegio más grande que el Señor nos haya confiado. Por eso hoy dedica tiempo para desarrollar los dones que Dios te ha dado. Que el Señor te bendiga. Esta es mi oración. Amén.